Hola, Mauri, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Bien, bien, un poquito contra el tiempo. Estoy ahorita en otra reunión en el Ay, qué otro bacán. computador, así que se me ha complicado. Ah, a ver, voy a Sí, quitar el sí, fondo porque con este fondo no se ve nada. sí, sí, no se puede ver. Sí, tengo que usar un par de cambios porque estoy con el otro computador. He llegado tarde a casa, así que Sí, pues cuando hay tantas actividades, Gus, no, imposible a ha ratos poder aumentado, estar ha en aumentado todo. mucho, mucho. La verdad es que está esto virtual y hay el doble en lo que era, lo que es presencial ahora, y reuniones, Claro. y revisión, y Y todo. ahora que muchos quieren tener sus actividades presenciales, ¿no? Sí, 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 sí. Estamos, se ha complicado la unidad de negocio, mucho. Tenemos menos productos y tenemos más que hacer. No debería pasar eso, pero así está. Sí, es la realidad, ¿no? Sí, le escribí a Romy y no está Pero bueno, conectada, no sé si han hablado con ella. seguiremos. ¿Hablaron con Romy? ¿Con Romina? Eh, Creo que, bueno, no, con Romina la verdad no pude hablar. Wendy me pidió el favor que trate de contactarme con la doctora. Ya. Ya le escribí para decirle que se abrió la plataforma, Ah, pero perfecto. posiblemente esté con algún paciente porque No realmente no vio. se conecta y tampoco contesta la llamada. Ya. Entonces, voy a estar al pendiente para decirle que ya se conecte para que hagamos la prueba técnica. De todas formas, Wendy ya me pasó las diapositivas de introducción para presentarle a la doctora, ¿no? Para presentar su currículum de la doctora. Y Ya. como van a haber muchos participantes nuevos, para comentarles un poco acerca también del contenido que se va a llevar, ¿no? Porque de alguna manera va a ser comunicar a los que no han podido ingresar la anterior sesión y Sí. nuevos que se van a conectar en esta otra. Entonces, yo creo que tal vez por esta ocasión más podría ser prudente presentar nuevamente a la doctora el contenido y un Sí. poco hablar nuevamente del curso, ¿no? Sí, no, hay que hacerlo. En todas las reuniones hay que En hacerlo. todas las sesiones. Sí, hay que hacerlo. Ya. Para que sea un inicio estándar y positivo, además, ¿no? Para todos, para todos. Y esa introducción da tiempo para que se vayan conectando también, ¿no? No todos se conectan. Exacto, exacto, porque siempre a veces el problema de que llegan a tiempo o no están pudiendo conectarse en ese momento, aunque creo que me comentaba Wendy de que ya no va a haber el tema de la inscripción de inicio, Sí, no, que se van a poder conectar de forma directa, ¿verdad? sí, no, eso yo, antes del anterior yo les dije, ¿seguras? Y ellos dijeron, sí, es que necesitamos tener el dato y se complicó. Al final, lo hemos vivido en algunas actividades con médicos, no sé si te acuerdas del año pasado, el anteaño pasado. Sí, sí, sí. Entonces, Ha sido bien complejo cuando, cuando teníamos el personal, tema ¿no? de la Entonces, previa pero inscripción, ¿no? prefirieron el tema de inscripción para tener detalle de los certificados y bueno, así lo hicimos la primera. Igual hubo buena asistencia, ¿eh? La verdad es que cero Sí, día, sí, pese a eso, ¿no, ese, Gustavo? Ha hay habido buena volumen, asistencia. sí. Como que después de Y, tanto tiempo estamos haciendo, creo que hay necesidad, ¿no? exacto. Tiene la necesidad y bueno, al tener la plataforma ya como unidad de negocio tenemos mayor independencia y eso nos ayuda a poder hacer lo que queramos, una por día por lo menos, ¿no? O en distintos horarios. Así que está abierta la posibilidad. Sí, sí. No, de hecho, y sobre todo, fuera de la buena asistencia que ha habido, la recepción por parte de la primera clase ha sido muy bien recibida por las farmacéuticas, por lo menos en las farmacias donde he podido ir a sondear un poco, les Sí, ha gustado mucho y esperan de que pueda ser una actividad que se pueda replicar cada año, al menos lo que me han comentado algunas, ¿no? perfecto, perfecto. Lo que no tengo en detalle, Mauri, es si en algún momento la doctora va a hablar de insulinas, de lo nuestro con Novo. Sí, sí, claro. Dentro, o a ver, compartiré lo que me pasó Wendy, Wendy, por favor, porque eso Gustavo, no para, se para que así compartió y puedo. esto yo le escribía. No tenemos el detalle de todo lo que es la actividad. Recién me pasaron el lunes las fechas y por eso ya Ya. he habilitado con la misma, con la periodicidad que han pedido, pero los temas no. Así que, Ah, ya. De repente los podemos revisar ahora. No me porque, permite compartir, querido ya, Gus. es la parte de esta etapa. Hay que permitir ¿No ve? que Para todos los ajustar. entrevistas extras. ¿Quién puede comenzar con? Aparte de las reuniones,
Te ha tocado igual estar con las guaguitas. También, sí, también. A ver, trata, por favor. A ver, ahora sí intentaré. Sí, ya está. Está bien. Ya se puede, ¿verdad? Sí. Bueno, ahorita acabo de abrir, de abrir este documento que me pasó Wendy. Ajá. Ahí tendríamos este banner, pero este banner ya no correspondería con la No, de esta fecha. desde el anterior, entonces, Sí. desde ahora. Yo tengo la imagen en el WhatsApp, a ver, ahorita mismo lo voy a, lo voy a compartir, dame un segundito. Ah, lo que se Esto lo puede voy hacer a es borrar. quitar todo lo de abajo, o bueno, solamente quitar la fecha, toda esa franja, y mantener Es la misma, ahora tenemos la solamente, misma, solamente creo que cambia solamente cambia el la 13. fecha. Exacto. Sí, eso lo voy a cambiar entonces Entonces, ahorita, después cortas. pero vamos a revisar. Mm. Ahí está Hola, Wendy. Gus. Buenas noches. Hola, Gwen, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, bien. Buenas noches. Estoy viendo igual. Le pasé a Mau. Le he Sí, cambiado la fecha. El último es la segunda charla. Le he cambiado la charla más abajo. ¿Este? No, este es el contenido completo, ¿no ve? Sí, sí, sí. Es para reiterarles de nuevo, por si Ya. acaso. ahí está. Estos son los temas, Gus. El que se ha Sí. llevado la anterior semana era el abordaje de la diabetes en farmacia y Ahora hoy es día nos factor. tocaría factores de riesgo de cada paciente y los posibles síntomas para derivarlo al médico. Ya. Sí. En el tema número 6, ahí es donde no sé si aquí lo tenemos, ahí está, esta es, Gus. En esta ya Es que va a ser el esencial. taller presencial, Ah, qué se bien. va a hablar de lo que es el manejo de la terapia oral, manejo de insulina, cadena de frío, uso de glucómetro, ejercicio físico del paciente y educación nutricional. Y en esta que ya va a ser presencial, evidentemente vamos a tener ya la presencia en sí de la línea y de la marca, ¿no? Que en ese sentido la doctora nos va a colaborar como siempre Esto va a ser en en el hablar de piso la marca. 6, ¿no? ¿De la OFI? Sí, 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 sí. ¿Han hecho ya reserva, güey? Romina ha mandado correo. Vi Ya, que ha mandado correo, pero no he visto eh, respuesta hasta ahora. ya. Porque, bueno, lo está manejando Iván Yupanqui, ¿no? O lo está manejando. Mm, Bueno, el tema del arte sí lo está No, no, manejando no, Iván Yupanqui. la reserva del piso. Me mm, imagino que sí. No, no sé a qué el correo mandó, pero con copias a Iván, a Zoraida, puede ser. Ah, no, vale. Ya. Ahí. luego He está mandado el esto, ¿no? formulario al chat por si Sí, acaso. sí, ya lo he abierto ya. Ya, está bien. Está bien, está funcionando. Luego, bueno, esto vamos a mantenerlo. No, ¿Qué sí, quiere? está bien, quítalo, quítalo. Directo al tema, que ese es el factor de riesgo de cada paciente y los posibles síntomas para derivarlo al médico. Ya. Ya. Este sería el tema de hoy, ¿verdad? Sí. Ya. La doctora Carla Luego- Herrera, ¿te dijo algo? No le sí, ahorita respondo. me ha mandado un audio. Ah, sí, a ver, Ay. escucha qué dice. Mauri, estoy con un pacientito, ya termino y me voy volando a mi casa para dictar el curso. Espérame, por favor, unos 10 minutitos. Ya. Eso me lo ha enviado a la I 49, o sea que si Ya. cumple va a estar a las 59. Ya, Entonces, déjalo nomás el tema de pacientes. para ¿Ya lo has darle. borrado? Ah, ya. Sí, Ya. para ver si se retrasa un poco, para hablar un poco. Sí, Muy bien. Luego, este sería el tema. Esto sería ya la hoja de vida de la doctora. Sí. Te cuento que con ese formulario, sí, Gus, me ha salido un formato CBC, ¿no ve? sí, CSD. Y, y con ese he podido enlazar al WhatsApp y mandar los enlaces al último como recordatorio. Ah, perfecto. Bien, ¿no? Sí, me ha Sí. ayudado más bien eso.
Pues ya a todos los que se han anotado ya les ha llegado esta invitación. Sí, 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 sí. A todos los que se han inscrito ya les ha llegado. Comentábamos con el Mauri, ha habido buena asistencia, a pesar de la dificultad de inscripción, ha habido buena asistencia en la primera sesión. Y, Sí, a pues, ver, esperemos que igual han estado preguntando, entonces he estado mandando los enlaces y todo eso. Se he visto- complican un poco en el tema del enlace. Les mando y vuelven a decir, les he mandado el PDF y el enlace les he tenido que mandar de nuevo. sí, Ya. Humbertito nos iba a apoyar. sí, a ver, Estaba. escríbele, ya es un poquito tarde. Pero Sí, tú sí, te sí. quedas de anfitrión, ¿verdad, Wendy? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Romy no va a poder ahora. Sí, creo que sí, ¿no? No, no, no. No lo he encontrado todo Dije, el no, día. yo Me le dijo que escribí y sí. no está conectada, así que tal vez está sin celular. Sí, en la tarde me dijo, me pedí permiso, Ya. entonces con Humberto me dijo. Ah, ya, no está desconectado. Entonces, te escribí, le escribí a ella y digo, sí, sí, tú me recibiste el mensaje, ella no. Mm. Acá mismo voy a mandar en el chat voy a mandar el enlace de YouTube también de la primera clase, ¿ya? Ah, ya, claro, claro. Me pondré. Ahora, no sé si quiere cortarlo ese, porque está el video entero, voy a cargar el video completo, desde Mm, la primera parte. Creo que son unos 4 minutos que no se habla nada. Mm. creo que Creo que hemos al visto. inicio, ¿no, Gus? Sí, Sí. al inicio, al inicio. Algunas doctoras me han pedido, ya les he mandado. Ya, ¿no? Sí, sí. Al final que lo adelanten, no, no es tan complicado. Ahora ya estamos grabando igual. Ah, sí, pero te sugiero que lo grabes tú, A ver, aparte. Pero ya. no ahorita, ¿no? Cuando empiece. Ah, ya, ya. ¿Ahorita yo soy anfitriona o todavía no? No, pero puedes grabar. Sí, 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 puedo, he visto. Sí, sí, puedes Ya, grabar. después voy a grabar. Ya, ahí está. Sí pueden compartir, sí podemos cerrar. Yo estoy en otra reunión, Wendy, en el otro computador, por eso es que... Con razón. Y ahora, ¿tú vas a abrir sesión? No, no tengo para abrir sesión. Todavía no tengo. Tengo que hacerte anfitrión para hacerte... Ah, ya, ya, ya. Lo que quisiera... Ya. Dame un minuto, dice Humberto. Ah, ya. 57. Para que no se me corte el internet, le he puesto el cable. Eso es lo mejor. Directamente del aparato. Ujú. Mm. Sí, no, está bien, no dice inestabilidad, nada, ¿no? No, no, no. La anterior vez salía el anuncio. Y estás en blanquito. Porque si estás con baja, igual sale amarilla y tu señal. Ah, ¿sí? Sí, sí, Ah, ahorita no. Bien. Bien. ya, Está no todo toco. abierto, por si acaso. Igual yo estoy aquí en la otra sala, digamos, en el otro computador, así que me escriben nomás. No voy a irme de esta sala, Ya, pero vas a estar tú de anfitrión. ¿Ya? ya. Ya te estoy haciendo anfitrión. Ahora. Ah, sí, sí, ahora sí, sí. Pues ahorita que Ya. ingrese Humberto, Y lo abrimos, ¿no? y lo abrimos, aquí es el 59. Sí, lo abrimos. La doctora debería estar, o la esperamos a la doctora para abrir. Sí, ¿no? Eh, A ver, le voy a llamar. por si acaso. Sí. Gus, una consulta. Para esta última charla presencial, como
se va a hablar del tema de insulinización. Sí, No sé si habría la posibilidad de solicitar una muestra original para que la doctora ahí pueda tener la marca, ¿no? Para enseñarles o tal vez mostrar las diferencias entre las insulinas, entre una lechosa, una ujú. cristalina y demás aspectos. Ya, te diremos. Es mayo, te diremos. Ayer nos hemos reunido con Romy, no sé si te ha comentado algo. Sí, teníamos una reunión para mañana en la mañana, Ah, pero claro. me Ya, dijo ya, ya, que ya. que le íbamos a postergar. Ah, qué pena. Bueno, ahí hemos hablado justo de los Sí, materiales pendientes. Estoy haciendo harto material de apoyo, Mauri. Les ya. decía a Romy, bajo la mesa, ¿no? O sea, porque al final no nos dan aprobación para nada del exterior. Y Ay, qué sí, lástima. Juan Carlos me ha aprobado un presupuesto, entonces he dicho, bueno, aprovecharé para dar algo de material, de regalos, de bolígrafos y lo que se pueda, aparte de los fascículos que está recibiendo, digamos, ¿no? Entonces voy a ir Claro. dándoles cada mes algo adicional. Hay unos protectores ¿qué es? De parabrisas, ¿no? Esos tapasoles que se dice, que están bonitos, Ay, qué bueno. han salido En algún momento lo iba a solicitar siempre. ya. Bien, bien, Bueno, Gus. de eso estamos en semana 2, ¿no ves? Semana 3, la semana 4 te lo voy a mandar para que ya puedas trabajarlo el próximo periodo. ¿Estamos en 3 o 4? Muy Ahorita. bien. Dos, dos. 2, terminando 2, ¿no ves? Ya, Sí, sí, Gus. sí, sí. Entonces, sí, Ahorita estamos en la 2, sí. terminando ya la 2. Entonces, sí, he hecho unos bolígrafos también que están bonitos. Y he hecho algo, estoy haciendo algunos regalos también para manejar en Coroico, ¿no? Porque a diferencia de Ah, qué Merck, bueno, no tiene ni una gracias. muestra ni nada. Entonces, algunos regalitos para tener ahí masivos, ¿no? Algunos masivos que puedas tú disponer y podamos tener algo de presencia. Hay que manejar la imagen eh, por separado, ¿no? O sea, tener más presencia comunidad, pero separado Merck de no, ¿no? Y ahí hay que armar. Ah, qué bueno. Sí, hay que Porque armar. tengo entendido que va a ir Pharmedical, ¿no? Y bueno, Seguro que sí, posiblemente vayan también con bueno, el Flex tema. tiene todo al final, ¿no? O sea, tiene antivirales, tiene insulinas. Entonces, Tiene todo, Gus, incluyendo los insulinas, los bueno, análogos. Yo creo que ahí van a aprovechar para decir, tenemos la competencia del Lantus, o sea, que ya no busquen. y la verdad es que en Entonces, eso bueno, están ganando veremos, ¿no? dinero. Y Veremos. ahí están ganando. Hemos visto el último IMS, el actualizado, y les han Ya. cubierto la parte que tenía Sanofi ¿qué se llama? No me acuerdo. Pero es su glargina, ¿no? Entonces, están cubriendo el mercado de instituciones. La que Sí, abrió el sí, código sí, para la y con glargina precios más, Verónica, ¿no? En Santa Cruz, para cuando trabajaba ahí. sí, con un precio más bajo del INAMI, ¿no? Claro, claro. Ha sido, creo, una de las razones también para que Sanofi decida ya no estar, ¿no? Es una decisión terrible para la industria en Bolivia. Muy fuerte. Bueno, aunque me duele, pero muchos médicos se lamentan conmigo, ¿no? Cuando les Claro, comento. Me dicen, no, ¿cómo es posible que Sanofi? Y así yo, "Ah, ya doctor, en otro momento dígalo, ¿no? Delante de mí." claro. Pero bueno, no, no mienten en su sentir, realmente les ha dolido mucho que Sanofi se haya retirado. Ujú. Lo que hay que meterles en la mente es que receten marca buena, porque si no, igual estamos en peligro. Claro, sí, sí, Cualquiera de sí. nosotros, ¿no? O sea, cualquier marca importada tiene ese peligro. Si empiezan a recetar o genérico o el producto que no tiene toda la garantía, o sea, tienen que ubicarse al respecto. Creo que es una llamada de atención para ellos también, el que no hayan estado con una marca original, digamos, un Sanofi, porque es terrible. Sí, sí, sí. Terrible. La doctora está terminando, dijo, y que ella entre. ¿Qué hacemos? El ¿Está Humberto, no terminando sé. el paciente? ¿Está terminando de atender el paciente? Solo me dijo eso y me colgó. Ya, entonces, Yo creo que va a demorar todavía ¿tienes alguna unos 10 presentación de minutos. producto para que esté dando vueltas, Mauri? ¿O Sí. bueno? No tengo yo. ¿Tienes, Sí, Mauricio? yo tengo, o sea, una presentación así Ah, cortita sí, de sí. de las Bienvenidos 3 presentaciones y de Nuevo León. claro. O sea, que esté dando vueltas solo imagen, ¿no? Ah, Las ya, que esté presentaciones de dando. imagen. Sí, Sí, de bienvenida, ¿no? fotos, las fotos. Ujú. ¿Tienes? ah, No, yo no tengo fotos. un ratito, un ratito.
¿Te refieres a algo así? No, Sí, que a solamente. juego de línea. O bueno, si quieres lo dejas esto y listo, digamos, ¿no? Queda que quede la Sí, imagen. yo creo que lo podemos dejar O con la esto. portada. La portada primero lo dejaremos. Abriremos sala y hay otra portada Sí, sí, porque que es 2004, entonces tal sí, vez. en la presentación, en la La presentación. presentación en PowerPoint. Sí. Sí, Mauri. Ponle esta imagen en la presentación PowerPoint, ¿no? No está, ¿no? Está lo del 6. No, está. ¿Ya Está está? Mau. Sí, 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 está. A ver. Solo es esto, bueno, lo que está en la presentación que me has mandado. No, hay dos fotos. A ver, entra a la presentación. Está ya en la presentación, lo que me has Ahorita estás enviado es esto. compartiendo No, estás en el WhatsApp. WhatsApp. Sí, Ah, perdón, perdón, sí, sí. no he compartido entonces. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahí Y está. hay otra imagen más. Perfecto. Hay otra imagen más. ¿Está? Esa también. Primero la otra, ¿no, Sí, Gus? no, la otra. Sí, ¿Está? Esta que quiere, sí. sí, Esta que quiere. ya, Esta que quiere. ya. Entonces, Abrimos. ¿abro sala? Sí, por favor. Ya, listo. Y digo 5 minutos, ¿no? Sí. Y que se vayan Unos, inscribiendo. Unos minutos, ¿no? tal vez puedes mencionar que vas a poner la hoja de registro para Sí, que sí, se sí, vayan registrando antes de iniciar, digamos. Sí, 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 sí. espera que se conecten unos 20 por lo menos. Sí, Sí, ¿no? Se ya. Unos repiten los cuantitos y nombres. ahí lo Ujú. Ya, mencionamos. Sí, listo. Abro sala. empieza a ver, sí. Ok. Aló, Humbertito. ¿me escuchan? Sí, señor Palenque, buenas noches. Ya hemos abierto salas, se están conectando los asistentes. Sí, Ok, se están conectando. En unos minutos más iniciamos el seminario de esta noche. muy bien. Buenas noches. Voy a pasar por el chat el formulario de asistencia para que puedan llenar, por favor, a todos los asistentes. Vayan llenando el formulario de esta sesión.
Buenas noches. Vuelvo a mandar el formulario de asistencia para que vuelvan a llenar. Puedan llenar, por favor. Buenas noches, doctoras. Enseguida vamos a iniciar la charla. Mientras tanto, en la caja de chat puse el formulario para que todos ustedes vayan llenando ahí el nombre. Por favor, hagan clic en el enlace que he mandado en el chat para llenar el formulario de asistencia. Buenas noches. En el chat se ha dejado un link. Por favor, ingresemos ahí. No es necesario que anoten su nombre completo ahí, sino que puedan llenar en el formulario porque de ahí vamos a sacar el registro de asistencia. Ya estamos 97, Mauricio. 97 asistentes. Muy bien. Nuevamente, buenas noches, doctoras, Mauricio, Gustavo, Humberto. Vamos a dar inicio a nuestro curso de actualización diabetológica para personal de farmacia. Adelante, Mauri. Muchas gracias. Bienvenidas a todas las doctoras, a todos los doctores que nos acompañan esta noche. El día de hoy tenemos una charla muy interesante con un tema muy importante, dando continuidad al curso de actualización diabetológica para personal de farmacia, dictado por la doctora Carla Herrera, médico especialista en diabetología. Muy importante poder recordar algunos datos importantes con respecto al curso. Hay muchas personas que ya se han podido conectar y participar de la primera sesión, la anterior semana. Hay muchas personas que no pudieron conectarse, que bueno, ahora ya seguramente vamos a tener su presencia, como muchas otros participantes nuevos, para que ellos puedan tener un poco también de conocimiento de lo que se va a hablar, de todo lo que se va a llevar en este curso, pues brindarles un poco de información con respecto a eso. Este curso de actualización diabetológica para personal de farmacia tiene un propósito de poder brindar información, educación con respecto a esta patología, para que desde la farmacia se pueda brindar esa información al paciente, que todos dentro de una comunidad en salud podamos hablar el mismo lenguaje en beneficio justamente del paciente. Para lo cual se ha tomado en cuenta un contenido bastante completo y que pueda brindar esa educación e información al personal de farmacia. Dentro del contenido que vamos a revisar y que vamos a ir también viendo para tomar nota, el primer curso que se llevó la anterior semana se tocó el tema de abordaje de la diabetes en la farmacia, un aspecto muy general. El día de hoy, como sesión número 2, se tocará el tema de factores de riesgo de cada paciente y posibles síntomas para derivarlo al médico. En la tercera sesión se tomará el tema de seguimiento y complicaciones agudas del paciente diabético, donde se hará y se hablará de la diferencia entre una y una hipoglicemia y cómo se debe de actuar. En la cuarta sesión se hablará acerca de asistir al paciente en el seguimiento de su tratamiento para la diabetes. En la quinta sesión
Se hablarán acerca de las funciones de la farmacia con los pacientes diabéticos. Estas charlas se van a ir dando de forma secuencial durante estas próximas semanas. Empezamos el 6 de abril, continuaremos el día de hoy 13, la próxima semana el 20, el 27 de abril y el 4 de mayo, durante 5 semanas continuas en el mismo horario, ¿no? Como el que estamos el día de hoy, 8 de la noche. Estas sesiones se van a dar de forma virtual por medio de este seminario web. Sin embargo, tendremos también la posibilidad de realizar un taller presencial para poder finalizar todo este curso de actualización, en el cual se van a tocar temas muy importantes. ¿En qué fecha? Miércoles 11 de mayo a las de 6:30 a 8 de la noche. Dentro del contenido especial que se va a tocar en esa fecha de culminación del curso, pues se hablará acerca del manejo de la terapia oral, el manejo de la insulina, lo que es cadena de frío, el uso del glucómetro, ejercicio físico al paciente y educación nutricional. Como pueden ver, el curso en general pues tiene temas bastante integrales, completos, que van a servir seguramente de información y educación al personal de farmacia, pero también al paciente que vive con diabetes. De alguna manera es importante también saber qué quiere el paciente con diabetes. Él necesita tener empatía, confianza, seguridad y la resolución de problemas y necesidades con características que se puedan dar en el juego de su salud y bienestar. El cliente o paciente busca en el farmacéutico, en su farmacia, información que pueda ser clave, ¿no? La experiencia que pueda ser completa y que la farmacia pueda brindar esa experiencia e información que se necesita. Como habíamos mencionado hace un momento, los factores, el tema que se va a tocar en la sesión de hoy es factores de riesgo de cada paciente y los posibles síntomas para derivarlo al médico. Vamos a hablar un poco también ya para ir culminando esta parte de introducción. ¿Quién es nuestra expositora durante todo este curso? Es la doctora Carla Herrera Rivera, médico especialista en diabetología. Ella es médico cirujano especialista en diabetes y nutrición. Tiene una especialidad en la Universidad René Favaloro de Buenos Aires, Argentina. Educación en diabetes para personal de salud en la UNINI. Centro Multidisciplinario de Pachuca, México. Educadora en diabetes para pacientes, especialista en pie diabético de la SAD de Buenos Aires, Argentina, diabetología en Universidad La Salle y Centro Multidisciplinario de Diabetes, Pachuca, México. La verdad es un honor poder nuevamente presentar a la doctora, agradeciendo siempre la predisposición que ella tiene para brindarnos estos espacios de información y educación. Wendy, la doctora se encuentra aquí, ahí se encuentra. Doctora, muchas gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches Wendy, perdón por el retraso. Muchísimas gracias, agradecida por la presentación y pues bueno, un miércoles más para poder aprender un poquito más sobre la diabetes. Bueno, creo que no sé si yo me equivoqué o me salté el tema de hoy, pero tengo yo en el programa complicaciones de la diabetes. Pero igual, de todas maneras, como vamos a tocar los temas, vamos a tocar este tema hoy, ¿ya? A ver si me permiten compartir la pantalla, por favor. Ya, doctorita, mientras está compartiendo la pantalla, vuelvo a reiterar que en el chat se está poniendo el formulario, el link del formulario de asistencia para que todos puedan llenar ahí. Y por favor, mientras la doctora va dando la charla en específico, podemos utilizar también este espacio del chat para ir poniendo las preguntas, las dudas, las consultas que tengamos con respecto al tema, ya que al final de la presentación la doctora pues nos hará el favor también de responder todas esas cuestionantes. Les pedimos que lo hagan en el momento que tengan la duda, porque en la anterior sesión no hubo el tiempo necesario para poder responder todas las preguntas, entonces en el momento que tengan la oportunidad pueden ahí poner sus dudas en las preguntas o respuestas o en el chat. Muchas gracias, doctora, por favor. Muchas gracias. Continúe
con su presentación. No sé si me escuchan y ven la presentación, por favor, ¿me confirman? Sí, voy a Sí, apagar el doctora. video para que no haya mucha interferencia con la presentación, por favor. ¿Ya? Sí, doctora, se Como puede les ver. decía, creo que yo me salté el tema y mil disculpas, leí mal, creo. Complicaciones agudas del paciente con diabetes es el siguiente, pero lo vamos a reponer y vamos a hacer el tema que nos tocaba hoy, la siguiente, por favor. Bueno, agradecido otra vez con la presentación, vamos a iniciar el tema de hoy. La diabetes. Bueno, habíamos hablado que la diabetes es una enfermedad crónica no transmisible que puede presentarse a lo largo de la vida. También habíamos hablado que en la diabetes tenemos diferentes tipos, como la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional, que son los 3 tipos de diabetes que con mayor frecuencia vemos en nuestro medio. Dentro de estos 3 tipos de diabetes, la diabetes tipo 2 es la diabetes con la que nosotros nos topamos y nos chocamos todos los días de nuestra vida profesional. Es decir, que hay muchos más pacientes con diabetes tipo 2 que con diabetes tipo 1. Y dentro de las complicaciones agudas de la diabetes, que habíamos visto también en la anterior clase, que eran la hipoglicemia, la hiperglicemia, la cetoacidosis diabética y el coma hiperosmolar, pues también debemos saber diferenciarlas para ayudar a nuestro paciente a que pueda seguir un mejor tratamiento, tenga una educación diabetológica que vaya predominando a lo largo de su enfermedad y de su vida, y pues no solamente con el paciente, sino también podamos incluir a la familia. En este sentido, en esta ocasión vamos a ver las complicaciones agudas de la diabetes, como la hipoglucemia y la hiperglicemia, y las diferencias que hay entre ellas, y cómo vamos a poder nosotros detectar a tiempo una hipo o una hiperglicemia en nuestro paciente cuando vaya a la farmacia, que es pues el primer medio donde el paciente acude, ¿no? En ese sentido, vamos a ver la definición de hipoglicemia. La hipoglicemia es la complicación aguda de la diabetes más temida, que se define con un nivel de azúcar en sangre menor a 70 miligramos de decilitro. Es decir, que cuando un paciente experimenta una hipoglicemia, pues generalmente el paciente debe estar con un azúcar o una glicemia menor a 70 miligramos de decilitro. Esto es para darle valor, digamos así, a las glicemias. Recordemos que lo normal va entre 70 y 100 miligramos de decilitro con un máximo de 110. Menos de esto, pues se considera una hipoglicemia. Y vamos a ver qué es lo que pasa o cuáles son las causas más frecuentes donde vamos a encontrar hipoglicemia. Primero, en el exceso de ejercicio físico, las dosis excesivas de insulina o una dosis excesiva de hipoglicemiantes orales. En este caso, la más frecuente es la glibenclamida. Un aporte insuficiente de hidratos de carbono en las comidas. La reducción de la glucemia o de la glucosa va a ocasionar que el propio organismo pare la secreción de insulina y segregue 2 hormonas que son contrarreguladoras o adrenérgicas. Como ya habíamos visto, es el glucagón y la catecolamina, para que el hígado fabrique más glucosa. Necesitamos estas glucosas o estas hormonas, perdón, para que el hígado fabrique la glucosa, pero no las necesitamos en exceso. Cuando hay una hipoglicemia, el glucagón y las catecolaminas pues se segregan en exceso y estas son hormonas contrarreguladoras de la insulina, es decir, hacen que la glicemia pues pueda bajar. En pocas palabras, utilizamos más la glucosa circulante en sangre, la metemos más a la célula porque la célula necesita utilizar más esa glucosa y nos quedamos con muy poca glucosa circulante en sangre y es por eso que se produce una hipoglicemia. ¿Cuáles son los síntomas adrenérgicos de una hipoglicemia? Primero está la palidez, sudoración fría, irritabilidad, temblor, taquicardia, palpitaciones y ansiedad.
podemos o pueden los pacientes padecer todos estos síntomas o simplemente hacer hincapié en la palidez, sudoración fría o irritabilidad, o taquicardia, palpitaciones y ansiedad. Esto va a depender del metabolismo de cada paciente. Es decir, que la hipoglicemia no va a ser con los mismos síntomas en todos los pacientes, pero sí existe un patrón para que nosotros podamos identificar una hipoglicemia. En este sentido, vamos a ver este cuadrito de los síntomas cuando se baje el azúcar demasiado rápido o con mucha frecuencia para sufrir una hipoglicemia. Sensación de debilidad general con temblor de piernas y manos, hambre excesiva, visión borrosa, mareos, sudoración fría, agresividad, dolor de cabeza y confusión. Cuando terminemos la explicación, ustedes me van a decir cuáles son los síntomas de hipoglicemia con los que más se han chocado en los pacientes, para ver más o menos el patrón de una hipoglicemia en los pacientes. No voy a decir ahora cuál es el síntoma primordial, lo vamos a hacer al final de la clase. Los síntomas neuroglucopénicos causados por el déficit de glucosa a nivel cerebral pueden ser la falta de concentración, la confusión, mareo y debilidad, dolor de cabeza, visión doble borrosa, alteraciones de la conducta, alteración de la memoria, marcha inestable, falta de coordinación, lapsus de conciencia, convulsiones y coma. Estos se van dando gradualmente y vamos aquí a separar la hipoglicemia en tres fases. Una fase que es la inicial o la hipoglicemia leve, moderada y severa, donde tenemos diferentes niveles de glucosa para poder diferenciar estas fases y también utilizar tratamientos diferenciados en estos tres tipos de hipoglicemia. Si bien la hipoglicemia es una de las complicaciones más temidas de la diabetes, también no podemos dejar de lado a la hiperglicemia. En este caso de hipoglicemia, tenemos mucho menos tiempo para actuar y evitar que el paciente llegue a convulsionar o llegue a entrar en coma para poder establecer o restablecer la glucosa. ¿Ya? Es por eso que si ustedes recuerdan cuáles son las funciones de la farmacia o para los pacientes con diabetes, dentro de las funciones tenemos identificar signos y síntomas para ayudar al paciente a derivarlo al médico inmediatamente o poder dar un tratamiento paliativo, en este caso, hasta que el paciente pueda ir al médico. Para los síntomas de hipoglicemia, tenemos, como les había dicho, síntomas leves, moderadas y severas, o una hipoglicemia leve, moderada y severa. Dentro de esta hipoglicemia leve, más o menos la glicemia va entre 69 miligramos decilitro hasta los 50 miligramos decilitro. Por ahí es una hipoglicemia leve. Tenemos síntomas como hambre repentina, mareo, temblor, taquicardia, somnolencia, cansancio, sudoración, hormigueo en la boca y en los labios, puede ser en las manos y en los pies, ¿ya? Cuando ya bajamos de los 50 miligramos decilitro y estamos más o menos en unos 42 miligramos decilitro, que es una hipoglicemia moderada, hay cambios de la personalidad, dolor de cabeza, irritabilidad, visión borrosa, confusión mental, dificultad para concentrarse y también comenzamos a hablar con lentitud o el habla se vuelve lenta. Una hipoglicemia severa es mucho menor a 42 miligramos decilitro. Esa es más o menos la línea de glucosa que nosotros debemos considerar para una hipoglicemia severa. Ahí sí ya vienen las convulsiones, el desmayo, pérdida de conocimiento y por último el coma. Entonces, cuando nosotros vemos a un paciente, por ejemplo, en la farmacia y tenemos un glucómetro a mano y tomamos la glicemia y vemos que ese paciente está con 69, 65, 50 miligramos decilitro, estamos hablando de una hipoglicemia leve.
Cuando estamos en hasta 42 miligramos de cilitro, bajamos hasta 42 miligramos de cilitro, ya es una hipoglicemia moderada. Ahí vemos que el paciente realmente está confundido, no se entiende, no puede hablar, incluso tiene dificultad para respirar. Y el paciente pues en algún momento puede desmayarse. El paciente está muy descompensado. Y obviamente pues va a ser muy raro el caso que veamos una hipoglicemia menor a 42, donde el paciente pues sufra un desmayo en plena farmacia y pues nosotros tengamos que aplicar medicación, ¿no? Pero para que lo sepamos y podamos orientar al paciente, pues tenemos que conocer los tipos de hipoglicemia o en cuántas clases se subdivide para poder orientar al paciente y pues saber en qué momento el paciente tiene que ir al médico. Y en realidad el paciente con hipoglicemia tiene que ir al médico desde una hipoglicemia leve. Debe buscar ayuda y comenzar un tratamiento. Para prevenir las hipoglicemias tenemos que tomar correctamente la medicación. Esto sí es un punto muy álgido en los pacientes de la tercera edad porque hay pacientes con insulina, por ejemplo, que se aplican dosis 2 a 3 veces día. Entonces, los pacientitos pues se olvidan en qué momento aplicaron la dosis. Se olvidan en qué momento aplicaron la dosis y pues cometen el error de aplicar 2 o 3 veces la dosis y pues ahí provocan una hipoglicemia. Realizar un correcto autocontrol en función de la pauta terapéutica. Planificar el ejercicio físico que vayamos a hacer para ajustar el tratamiento y los hidratos de carbono que debemos consumir. Y obviamente evitar el alcohol, ¿no? Que es una de las recomendaciones más usuales que se debe hacer a los pacientes, especialmente a los pacientes jóvenes que pues estén cursando con diabetes mellitus tipo 2. Y peor aún, con diabetes mellitus tipo 1. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 son mucho más propensos a hacer hipoglicemias y a descontrolarse o a descompensarse mucho más rápido que los pacientes con diabetes tipo 2. Es por eso que el autocontrol o el automonitoreo de los pacientes tipo 1, de los pacientes con diabetes tipo 1, pues debe ser mucho más riguroso. Ahora, en el momento en el que el paciente utiliza insulina, nosotros debemos también ser precavidos y enseñar al paciente a que debe tener un glucómetro a la mano para medirse la glicemia todos los días de manera permanente, ¿ya? Entonces es importante que nosotros también demos educación en esta parte y es algo que vamos a ir repitiendo todas las clases, que la educación diabetológica es sin duda la mejor estrategia para prevenir, reconocer y solucionar, en este caso, las hipoglicemias, pero también las hiperglicemias o las complicaciones de la diabetes. Bueno, el tratamiento. El tratamiento de la hipoglicemia va a variar según sea afectado el nivel de conciencia o no. Y esto se va a determinar si estamos en una hipoglicemia leve, moderada o severa o grave, ¿no? La hipoglicemia leve. Dentro de la hipoglicemia leve nosotros tenemos la regla de los 15. ¿Qué significa la regla de los 15? La regla de los 15 significa que debemos tomar una glicemia, fijarnos en el valor, digamos si está 50 miligramos de cilitro, tomar 15 gramos de hidratos de carbono de absorción rápida, que en este caso puede ser miel, pueden ser caramelos con miel, puede ser algún zumo de fruta, podría ser las gomitas que los niños comen, las de gelatina, que comen cuando les damos cuando son pequeños, pero en este caso sí debemos tener claro que el azúcar o las gaseosas sí pueden pasar rápido la barrera de la sangre, pero no son la mejor opción para una hipoglicemia. Ahora, si nosotros damos al paciente 15 gramos de azúcar blanca o morena como tal, disuelta en un vaso de agua, que es lo más común,
debemos dar un carbohidrato de absorción intermedia, como por ejemplo galletas, pan, papas, algo que podamos absorber más lento para que no tengamos ese efecto rebote. El azúcar y las gaseosas pasan la barrera de la sangre de manera casi inmediata. Entonces hacen que la glicemia pues se eleve bastante y también baje muy rápido y podamos tener otra vez un cuadro de hipoglicemia. Volvemos a realizar, después de la toma de los hidratos de carbono, volver a realizar un control de glucosa o de glicemia a los 15 minutos. Si la glicemia aún no se ha normalizado, tenemos que volver a aplicar 15 gramos de hidratos de carbono lentos si las cifras de glucosa no se normalizan. Ahora, si a la primera toma de 15 gramos de hidrato de carbono la glicemia está normal o se normaliza, sí debemos comer carbohidratos de absorción intermedia o de absorción lenta para que esta glicemia se pueda mantener. Al sufrir una hipoglicemia no debemos realizar ejercicio hasta que todos los síntomas hayan desaparecido. Y tampoco es recomendable que las personas pues se queden solas en la casa o permanezcan aisladas de la gente o de la familia, ¿no? Y si estas glicemias pues no se normalizan después de realizar la regla de los 15, sí debemos administrar solución dextrosa o glucosa al 5% para mantener las glicemias relativamente estables. ¿Qué pasa cuando la hipoglicemia es severa? Cuando la hipoglicemia es severa, pues podemos administrar glucagón intramuscular o subcutáneo, que en realidad en nuestro país pues es muy complicado conseguir. Entonces nosotros lo que hacemos es realizar un esquema de dextrosa al 10, 20 hasta el 50%, también siguiendo la regla de los 15, ¿ya? Que en este caso sería tomar la glicemia, administrar 15 gramos de dextrosa, que más o menos son 100 ml en una carga, y medir a los 15 minutos otra vez la glicemia. Si la glicemia no se estabiliza, podemos administrar una ampolla de hipertrofia al 33.3% y esperamos 15 minutos para ver si la glicemia se normaliza. Si la glicemia está normal, se puede suspender la medicación, ¿ya? O se puede suspender las cargas de dextrosa. Pero si la glicemia no está normal, se puede volver a hacer otra carga de dextrosa al 10, 20 o 50% en una cantidad más o menos de 100 ml y se espera para administrar la segunda ampolla de hipertroce 15 minutos. Se debe realizar exámenes de laboratorio y una gasometría arterial. Tampoco podemos poner la glucosa al 20% en 5, 6, 7, 8 cargas, no. Debemos poner doble vía, ¿ya? Para que el paciente pues se mantenga estable. En la vía A podemos hacer la administración o la regla de los 15 y en la vía B podemos comenzar con una glucosa al 10% que pase en un goteo lento para, qué sé yo, 500 ml para 12 horas y estabilizar la glicemia. Pero esto va a depender y el tratamiento va a depender del metabolismo de cada paciente. Hay pacientes que metabolizan el hipertroce o metabolizan la dextrosa o la glucosa al 10, 20 o 50% de manera muy rápida. Entonces necesitamos un aporte extra o un aporte continuo de glucosa al 10 o al 20%, ¿no? En muy pocos casos hemos puesto glucosa al 50%. No se utiliza con mucha frecuencia, pero sí se utiliza en casos de hipoglicemia severa, dependiendo, repito, el metabolismo del paciente. Bueno, pasamos a otra complicación que es la hiperglicemia. Nos referimos a hiperglucemia severa o a hiperglucemia cuando la situación metabólica en la que la cifra de la glucosa es mayor a 200 miligramos decilitro. Puede desencadenar alteraciones más complejas a corto plazo. Dentro de las causas de hiperglucemia severa,
está la diabetes tipo 1 en el momento del diagnóstico. Y como se los había dicho en la clase pasada, cuando los pacientitos con diabetes tipo 1 debutan, generalmente lo hacen con hiperglucemias severas, incluso con comas cetoacidóticos. El tratamiento insuficiente o la supresión errónea del tratamiento, pueden ser dosis de insulina o de hipoglicemiantes orales, también puede ser una de las causas de hiperglicemia severa. En realidad, no consumir el tratamiento o consumir o tomar el tratamiento cuando nos acordamos también puede ocasionar una hiperglucemia severa. Ingesta excesiva de hidratos de carbono, ya, supresión de actividad física, el estrés también, perdón, el estrés también juega una parte muy importante en cuanto a la hiperglicemia, las intercurrencias médicas como infecciones, pancreatitis graves, cirugías, accidentes, también van a causar una hiperglicemia. Toma de fármacos con acción hiperglucemiante, como los corticoides, y lo habíamos repetido en la anterior clase. Poníamos el ejemplo. Los pacientes con COVID han sido pacientes sometidos a tratamientos corticoides bastante invasivos, ¿ya? Y bastante agresivos, en este caso, que podían haber lesionado las células beta del páncreas o que podían haber ocasionado hiperglicemias. Es por eso que pacientes que han entrado a la terapia intensiva con COVID, pues sí, han estado con glicemias por encima de los 300, 350 miligramos de cilindro. ¿Cuáles son los síntomas para detectar una hiperglucemia severa o una hiperglucemia? Aumento en la sed, aumento en la necesidad de orinar, cansancio o infecciones cutáneas. Si ustedes se fijan, estos síntomas son los síntomas clásicos de un debut diabético, ¿no? Como dijimos, la diabetes es la enfermedad de las 4 P's: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida excesiva de peso en un corto tiempo. Entonces, los síntomas de hiperglicemia, también se refieren a una poliuria, una polidipsia, una polifagia, cansancio excesivo o infecciones cutáneas que también pueden estar predispuestas o los pacientes con diabetes están predispuestos a tener este tipo de infecciones, ¿no? No solo cutáneas, sino infecciones de cualquier índole, de cualquier tipo, respiratorias, gástricas, urinarias, etc. Ahora, quiero que se fijen muy bien este otro gráfico, el que vimos de hipoglicemia, y lo voy a pasar así rapidito para que ustedes lo recuerden, ¿ya? Hipoglicemia, sensación de debilidad general, con temblor de piernas y manos, confusión, dolor de cabeza, agresividad, sudoración fría, mareos, visión borrosa, hambre excesiva. Nos vamos a ir al de la hiperglicemia. Piel seca y caliente, mucha sed, boca muy seca, debilidad, somnolencia, gran cantidad de orina o poliuria, gran cantidad de azúcar y cetona en sangre y orina, aliento con olor a frutas, falta de apetito, visión borrosa, náuseas y posibles vómitos, comienzo lento y progresivo. No me van a decir ahora, al final de la clase, vamos a ver cuáles son los síntomas en común y en qué se diferencia. Ahora, también en la hiperglicemia tenemos tipos de hiperglicemia y estos se van a diferenciar o se van a precisar por la gasometría arterial. La leve va a tener un pH entre 7.20 a 7.30, un bicarbonato de 10 a 15 y un exceso de base de 0 a menos 14. Aquí estamos hablando de una deshidratación menos del 5%. Recuerden que los pacientes con hiperglicemia son pacientes deshidratados, no solamente porque van a botar o van a orinar con mucha frecuencia, sino también porque son pacientes que el exceso de azúcar hace que, bueno, obviamente haya esta sintomatología, ¿no? Ahora, la
hiperglicemia moderada tiene un pH de 7,10 a 7,19, ya es mucho más ácido. El bicarbonato baja de 5 a 9, el exceso de base está en de menos 15 a menos 25 y la deshidratación estamos hablando entre un 5 al 7%. La hiperglicemia severa. La hiperglicemia severa, el pH es menor a 7,1 o 7,10, ¿ya? El bicarbonato es menor a 5, el exceso de base es menor a menos 25 y la deshidratación supera el 10%, ¿ya? Entonces, para que esto obviamente lo vamos a ver con exámenes de laboratorio, ¿no? Pero lo tenemos que conocer. Los síntomas de una hiperglicemia o una hiperglicemia puede ser muchísimo más fácil, digamos así, entre comillas, tratar porque tenemos mayor tiempo de acción para poder nivelar la glicemia, ¿no? En cambio, una hipoglicemia, pues el tiempo es menor porque los órganos que consumen mayor cantidad de azúcar, pues son el riñón, en primer lugar, el cerebro, el corazón, los pulmones, y aunque ustedes no lo crean, el hígado y el páncreas, ¿no? Son los que consumen mayor cantidad de azúcar. Los músculos también, pero solamente cuando los ponemos en actividad. Cuando los músculos no están en actividad, pues el azúcar o el consumo de azúcar o de glucosa de estos es mínimo, ¿no? El que consume muchísima más azúcar es el riñoncito. Ahora, para que ustedes vean esta este cuadrito, perdón, de hiperglicemia. La glucosa plasmática o la glucosa, en este caso capilar, que nosotros tomaríamos en la farmacia, pues podemos considerarla podemos clasificarla de leve a severa, ¿ya? Una glucosa plasmática mayor a 250 miligramos de decilitro en los 3 casos, ¿ya? No podemos decir que hay sintomatología si llegamos a los 300 y no a los 280. Esto va a depender de cada paciente. Incluso hay pacientes que ya tienen sintomatología de hiperglicemia por encima de los 150 miligramos de decilitro. Entonces, como les decía, hay que ver el metabolismo de cada paciente. El pH arterial, como ya lo hemos visto, 7,25, 7,30 en la leve, 7 a 7,24 en la moderada y menor a 7 en la severa. Este cuadro nos sirve a nosotros también para clasificar a los pacientes cuando ya están entrando en un coma cetoacidótico. ¿Por qué? El bicarbonato aquí es muy importante. Cuando nosotros tenemos un bicarbonato menor a 15 o entre 10 a 15, estamos hablando ya de una cetoacidosis diabética. Perdón, un coma hiperosmolar. Y cuando tenemos un bicarbonato menor a 10, sí hablamos de una cetoacidosis diabética. Las cetonas en orinas o las cetonas séricas pueden estar presentes en los dos. Pero la diferencia entre los dos es que en el coma hiperosmolar yo puedo, digamos así, hacer el tratamiento y corregir la glicemia con mayor facilidad. En la cetoacidosis, pues, tengo bastante dificultad para que esa glicemia baje, ¿no? Y bueno, el estado mental, que es muy importante, el paciente está alerta cuando hay una hiperglicemia leve, cuando hay una hiperglicemia moderada, entre alerta y desorientado, y pues ya cuando hay una hiperglicemia severa, que es una cetoacidosis diabética, hay estupor o coma, ¿no? Para tratar una hiperglicemia severa, debemos primero hacer un control para detectar si hay cuerpos cetónicos y si el nivel de azúcar se encuentra por encima de 200 miligramos de decilitro, pues debemos tomar acciones en el tratamiento. No se tiene que realizar actividad física hasta que desaparezcan los cuerpos cetónicos. Tienen que tener en cuenta que cuando ya la glicemia está por encima de 250, el organismo es más propenso a formar cuerpos cetónicos. Entonces, si el paciente no tiene sintomatología, pero está con una glicemia de 450, yo no lo puedo mandar a caminar o a correr porque voy a
acelerar el proceso de la formación de los cuerpos cetónicos. Ahí debemos ajustar el tratamiento, incluyendo insulina si fuera necesario, ¿ya? ¿Cómo nosotros en la farmacia podemos orientar al paciente? Por ejemplo, hay pacientes que utilizan solamente o están con monoterapia de metformina, ¿ya? O hay pacientes que están con monoterapia de glibenclamida o sitagliptina, ¿no? Que es muy raro. Generalmente utilizamos ya terapias combinadas, ¿no? Generalmente, para evitar las hiperglicemias y bueno, hay que ver también el tema de las hipoglicemias, viendo la posibilidad del paciente económica y también la alerta o el interés o la atención que le ponga al paciente cuando yo le explico cómo tomar la medicación. Entonces, si nos llega un paciente con una hiperglicemia de 250 miligramos de decilitro o mayor a esto, pues, y está con metformina, pues yo podría ayudarle al paciente con una tableta de glibenclamida al día, ¿no? Esto si el paciente, no es de la tercera edad, porque generalmente a los pacientes de la tercera edad la glibenclamida sí baja de manera brusca y puede causar una hipoglicemia, y ahí tenemos que cuidar las dos complicaciones, ¿no? O podría darle al paciente un glimepiride, ¿no? Para que pueda tomar y obviamente derivarlo al médico para que haga el control. Ahora, si ese paciente está dispuesto a ir al médico en ese momento, muchísimo mejor, no le doy medicación porque no es lo correcto, ¿no? Entonces lo mando al médico con su hojita de control para que vaya a tomar. Ahora, también es importante que ustedes sepan que no todos los glucómetros están calibrados para la altura de nuestro país. El único glucómetro calibrado para la altura de nuestro país en este momento, bueno, los dos únicos son Accu-Chek y VivaCheck, que tengo mis ciertas dudas, pero parece que está funcionando. Los otros glucómetros pues no están calibrados a la altura y tienen bastante variación con los exámenes de laboratorio. Me estoy refiriendo al Contour, me estoy refiriendo al OneTouch, al Prodigy, que son muy buenos glucómetros, pero para el nivel del mar, no para la altura de nuestro país, ni siquiera para los lugares más bajos como Santa Cruz, Tarija o Cochabamba, tampoco funciona, ¿no? Sí, cuando están nuevos, sí, nos dan valores mucho más exactos o aproximados, pero con el uso los glucómetros se van descalibrando y pues no sirven. Entonces, eso también es muy importante que ustedes sepan para poder aconsejar al paciente, ¿no? Si bien la línea de Accu-Chek es bastante cara, entre comillas, es bastante efectiva. Pero bueno, hay otras opciones. Podemos usar Nipro o podemos utilizar VivaCheck, que no están tan lejos de lo que necesitamos, ¿no? Pero como les digo, si vamos y no es por hacer propaganda, por si acaso, pero si vamos a referirnos al paciente para que pueda hacer un buen control, necesitamos que el paciente pues también sepa que no todos los glucómetros son buenos para la altura de nuestro país, ¿no? Y obviamente pues darle la mejor opción para que ellos puedan controlarse en la casa. Y si nosotros tenemos un glucómetro en farmacia, pues tratemos de que el glucómetro esté calibrado y sea lo más cercano el valor al valor del laboratorio. Entre glucómetro y laboratorio no puede variar más de 10 miligramos de decilitro según la Asociación Americana de Diabetes, hasta 15 permitido. Y entre glucómetro y glucómetro lo mismo, entre 10 a 15 miligramos de decilitro. Más de eso no nos sirve el glucómetro. Entonces es muy importante que nosotros tengamos un buen glucómetro para tomar una glicemia adecuada, ¿no? Cuando hay una hiperglicemia también tenemos que ajustar el tratamiento, incluyendo insulina si fuese necesario. ¿Y cómo se hace el ajuste de la dosis de insulina? Esto es para que ustedes lo sepan, pero obviamente tiene que tener un seguimiento con el médico. Por ejemplo, si un paciente utiliza insulina NPH, ¿ya? O la novolina N, ¿ya? Necesitamos ajustar, y hay hiperglicemias, necesitamos ajustar la dosis de insulina de 2 en 2 unidades. Preguntamos,
cuánto se pone usted de insulina en la mañana y cuánto se pone usted de insulina en la noche. Ejemplo, 20 en la mañana, 10 en la noche. Bueno, entonces hasta que pase esta hiperglicemia o hasta que usted pueda ir al médico, aumente 2 unidades, es decir, 22 unidades en la mañana y 12 unidades en la noche. ¿Para qué? Para que la hiperglicemia pues no sea tan elevada, o sea, no sea una hiperglicemia de moderada a severa, sino que esa hiperglicemia moderada la podamos llevar a hiperglicemia leve y el paciente pues pueda acudir al médico para ajustar la medicación. ¿Ya? Es un truco que les estoy dando, no es lo correcto, pero para que ustedes puedan saber y orientar al paciente, ¿ya? Y por ejemplo, si utilizamos fármacos hipoglicemiantes orales, podemos duplicar las dosis, ¿ya? Dependiendo si el paciente, por ejemplo, toma una metformina de 850 después del almuerzo y una glibenclamida en el desayuno, preferible juntar la metformina con la glibenclamida después del almuerzo y volver a repetir la dosis después de la cena cuando una glicemia está por encima de los 250 miligramos decilitro, ¿ya? Asegurar una correcta hidratación, que esto es muy importante, y reducir la ingesta de hidratos de carbono. Hay un truco que que yo he aprendido cuando hacía la residencia en Argentina y cuando hacía un curso en México, que el agua de limón o el agua con limón, sin azúcar obviamente, pues ayuda a neutralizar y a parar la producción de cuerpos cetónicos en nuestro organismo. Y eso es lo que nos importa para no llegar a un coma cetoacidótico o a un coma hiperosmolar. Entonces, también podemos recomendar por ahí, en el caso de la nutrición del paciente con una hiperglicemia, agua con limón en más o menos entre 1 a 1.5 litros por día, que nos va a ayudar, aparte del agua que tome, que nos va a ayudar a parar la producción de cuerpos cetónicos. Entonces, es importante que ustedes también sepan eso. El tratamiento de las hiperglicemias severas, debemos iniciar solución fisiológica o Ringer normal, que es lo que generalmente iniciamos, y esta diapositiva ya la había puesto la anterior vez, pero la vamos a volver a repetir, ¿ya? Iniciar tratamiento con insulina, pero esto ya es un tratamiento hospitalario, ¿no? Hay que hacer correcciones con insulina cristalina vía subcutánea o endovenosa. Y la única insulina que se utiliza vía endovenosa es la insulina cristalina. Y eso ustedes tienen que tenerlo muy presente. Cuando iniciamos el tratamiento, medimos la glicemia después de las 2 horas de iniciar el plan de hidratación y el tratamiento y vamos midiendo glicemias después de 30 minutos de haber aplicado la insulina, ¿ya? O en sumo caso 45 minutos de haber aplicado la insulina para ver cómo están las glicemias. Si estas glicemias van bajando, el éxito del tratamiento de la hiperglicemia es la hidratación. Muy bien, muchísimas gracias. Espero les haya gustado la explicación y bueno, estoy atenta a sus preguntas. Muchas gracias, doctora. Realmente cuán importante es poder conocer toda la información que nos ha brindado con respecto a la hipoglicemia, a la hiperglicemia, poder diferenciarlas, porque de repente en muchos casos los pacientes incluso tal vez se pueden confundir, ¿no? Confundir síntomas, tal vez están con una hipoglicemia, pero la confunden con una hiperglicemia y pueden tratar de, en este caso, solucionar su hiperglicemia de forma errónea y tal vez empeorar, en este caso, la sintomatología que tienen, ¿no? Es correcto, Mauri. Mira, justamente esa era la premisa o la tarea para nuestros asistentes al final de la clase, ¿no? Saber cuáles son, porque los síntomas de hipo e hiperglicemia prácticamente son los mismos. Pero si ustedes se han dado cuenta, lo voy a decir ahora para que lo sepan, la hipoglicemia tiene un síntoma clásico, que es el hambre excesiva y la sudoración fría. Son los dos síntomas clásicos de la hipoglicemia. En cambio, en la hiperglicemia tenemos sequedad de mucosas y muchas ganas de orinar. Hay una sequedad, una deshidratación severa y es lo que se diferencia de la hipo
y la hiper, ¿no? Las dos tienen visión borrosa, las dos tienen cefalea, las dos tienen mareos, las dos tienen náuseas, las dos tienen irritabilidad. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar una hipo de una hiper? En la hipo, vuelvo a repetir, la sudoración fría y el hambre excesiva son síntomas clásicos. En la hiper, las ganas de orinar y la sequedad de mucosa son síntomas clásicos de hiperglucemia. De repente, entonces, doctora, si vemos que el paciente tiene síntomas relativamente comunes, como una visión borrosa o debilidad, tal vez estará a ir e indagar si tiene hambre o si tiene ganas de orinar, de repente para poder identificar cuál de las dos complicaciones es la que está pasando el paciente, ¿no? Así es. Bueno, otro síntoma clásico, ¿no? No solo de la diabetes y que se ha utilizado desde la antigüedad, desde los egipcios, es ver cuando la persona orina y las hormiguitas pues se van hacia la orina, ¿no? Ahí quiere decir que la cantidad de azúcar es pues excesiva en la orina, entonces estamos hablando de una hiperglicemia. Bueno, habría que esperar tener las hormiguitas cerca en este caso, No ¿verdad? creas, aparecen, aparecen de cualquier lado. Pues sí, Bueno, seguramente. sí, ¿no? Esperamos unos minutos, por favor, a que los asistentes puedan escribir sus preguntas. Les habíamos comunicado, tienen la opción del chat, la opción de preguntas y respuestas. Creo que son estos momentos los ideales, los importantes y oportunos para poder hacer las preguntas necesarias, las dudas que tengamos, porque definitivamente no son espacios que se suelen tener y definitivamente el tener la oportunidad y la presencia de la doctora, pues una oportunidad muy importante para aprovechar. Muchas Exacto. gracias. Exacto. Entonces vamos a esperar a que pongan todos en la caja de chat sus preguntas. Y doctora, entonces ahora hemos visto lo que es complicaciones de diabetes, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Y en la tercera ya vamos a estar con factores de riesgo, doctora. Factores de riesgo. Ahí sí. Ya, ya. Ya están entrando las preguntas. Vamos a empezar. Muy bien, aquí tenemos una pregunta. Wendy. ¿Ya? Primero le están agradeciendo, muy Muchas buena la gracias. exposición. Muchas gracias por la enseñanza. Mi pregunta es, dice, ¿la presión se ve afectada en ambos casos? Si es así, ¿cómo se diferencia? Bueno, sí, la presión arterial sí se afecta. Cuando hay una hipoglicemia, pues el paciente está hipotenso porque tiene taquicardia, ¿no? Pero tiende a la hipotensión. Y cuando hay una hiperglicemia, el paciente está hipertenso porque está deshidratado. También tiene taquicardia, ¿no? Pero bueno, eso hay que medir la presión, como les decía, hay que medir la glicemia para corroborar si estamos frente a una hipo o una hiperglicemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Doctora. gracias. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta igual del doctor Álvaro Marcelo. Él consulta. Doctora, buenas noches. Gracias por la explicación. Tengo algunas preguntas. ¿La A ver. triada de Whipple es confiable para la detección de hipoglicemia? Y otra pregunta indica, ¿podría explicar los efectos Somogyi y del ALBA? ¿Hay Ya. alguna intervención para evitar lipodistrofia en la insulina, aparte de la variación del lugar de la administración de la insulina subcutánea? Muchas gracias. Son como 3 preguntas que ha hecho Bueno, el doctor. La tríada de Whipple sería la primera. Si ya. ayuda a La triada de Whipple está sobre la baja concentración de glucosa en sangre, síntomas de hipoglicemia y bueno, la mejoría de los síntomas, ¿no? En realidad sí, es bastante útil para poder detectar una hipoglicemia, pero yo creo que más nos tenemos que guiar por la sintomatología del paciente, porque no todos los pacientes son como el librito. Entonces, necesitamos preguntar, hacer anamnesis para poder detectar una hipo o una hiperglicemia, pero obviamente nos sirve para detectar, ¿no?
Ahora, no sé cuál era la otra. ¿Podría explicar los efectos Somogyi y del alba? Ah, Somogyi. Ah, ya. Bueno, el efecto Somogyi y el efecto del alba generalmente se dan en pacientes con diabetes tipo 1, ¿no? Hay una fase que es la fase de luna de miel, donde los pacientes con diabetes tipo 1 todavía segregan muy poca cantidad de insulina. Cuando se termina esta fase, ya, viene el efecto Somogyi o el efecto del alma. El efecto Somogyi, el nivel de azúcar en la sangre desciende demasiado en las primeras horas de la mañana, ¿ya? Y se liberan hormonas, por ejemplo, como las hormonas de crecimiento, el cortisol y las catecolaminas. Entonces, ahí son hormonas contrarreguladoras, ¿ya? Hacen que la glicemia, pues, baje o disminuya mucho más, ¿no? Y el efecto del alba, perdón, el efecto del alma, pues es parecido, ¿ya? Pero los niveles de azúcar, por ejemplo, en el efecto del alba, están disminuidos a partir de las 3 de la mañana, ¿ya? Entonces, esto es más o menos lo que los diferencia entre el efecto del alba y el efecto Somogyi, ¿ya? Pero los niveles de glucosa en los dos son severos, las hipoglicemias son severas, ¿ya? Esta es básicamente la diferencia entre los dos. No sé cuál era la otra que no me acuerdo. Y la última era Esa. alguna intervención para evitar la lipodistrofia en la Ah, insulinoterapia, ya, aparte de la variación de lugares de rotación subcutánea ya. de la insulina. Aparte de la variación, pues primero la colocación, la correcta colocación de la insulina es evidente que tenemos que enseñarle al paciente a colocarse la insulina. Y no solamente enseñarle una vez, sino supervisar al paciente cuando vaya a la consulta para ver cómo se está poniendo la insulina. Hay otros lugares, ¿ya? Para evitar las lipodistrofias, como por ejemplo los muslos, las nalgas y los brazos, ¿ya? Que también son lugares, y en la próxima la voy a poner para que ustedes lo vean, que también son lugares de colocación de insulina. Entonces podemos ir variando. Ah, está muy bien, ¿no? Interesante, muchas preguntas. Y bueno, también Gaby Huanca pregunta, buenas noches, doctora. Mi pregunta es, las tiras reactivas que se usan para el glucómetro, si están vencidas, ¿los resultados son erróneos? Generalmente sí. Si las tiras reactivas están vencidas y tienen un vencimiento ya muy anterior, sí, los resultados pueden ser erróneos. Y hay glucómetros que detectan el vencimiento de la tira, como por ejemplo los glucómetros de Accu-Chek, entonces es imposible meter una tira reactiva y leer o hacer la medición con esa tira. Gracias, doctora. La doctora Magali Mendoza nos pregunta, por favor, ¿podría repetir la diferencia entre los síntomas de hiper e hipoglicemia? Claro que sí. En la hipoglicemia nosotros tenemos dos síntomas clásicos que son o más redundantes, que son la sudoración fría y el hambre excesiva. Y en la hiperglicemia, la sequedad de mucosas y la frecuencia en la orina, que es bastante frecuente, ¿no? Volviendo a recalcar, ¿no, doctorita? Lo Así que es. es la hiperglicemia. Doctora, hay otra pregunta. A ver, vamos a ir bajando. Nuevamente, ¿qué tiene? La pregunta es la misma, doctora, lo que es hipo y hiperglicemia. En ambos casos, ¿tienen taquicardia, doctora? En Sí, la en realidad hipo. sí, en ambos casos hay taquicardia porque en la hipoglicemia pues es también uno de los síntomas, pero en la hiperglicemia lo hay por la deshidratación que puede sufrir el paciente. Doctora, la doctora Soledad Casana nos pregunta, si bien los glucómetros son pruebas sensibles en el caso de Accu-Chek, ¿cuánto es el margen de error en una glucemia sérica? ¿Cuántos puntos miligramos decilitro? De un glucómetro Accu-Chek, y miren por experiencia, nosotros hemos tenido casos entre 5 a 9 miligramos decilitro de diferencia
con la glucosa o la glicemia sérica o la glucosa plasmática, ¿ya? Sí hemos tenido un poquito más con Nipro, basado en nuestra experiencia. Esto les digo en nuestra experiencia. Con Nipro hemos tenido entre 10 a 15 miligramos de decilitro y lo mismo hemos tenido con VivaCheck. Entonces, estos 3 glucómetros se han ajustado a lo que nos dice la Asociación Americana de Diabetes, las guías de diabetes y la Federación Internacional, que no debe pasar los 15 miligramos de decilitro. Lastimosamente, con otros glucómetros hemos tenido hasta 100, 120 miligramos de decilitro de diferencia, ¿no? Y han sido glucómetros de diferentes marcas, glucómetros chinitos también que habían, que bueno, son bastante económicos, pero a la larga pues es un costo bastante elevado para el paciente. Importante dato, doctora. En cuanto a la toma de muestra, ¿cuál es la diferencia entre la toma de muestra de sangre capilar con la venosa? Como ¿Es les decía, diferente el valor de ambas? El sí. valor en ambas. Ay, perdón. Bueno, el valor tiene que ser estandarizado y es un valor entre 70 a 100 miligramos de decilitro, con un máximo de 110 para pacientes con y sin diabetes, ¿ya? Esto es una glicemia en ayunas, sea venosa o sea capilar. También tenemos un valor entre 80 y 140 miligramos de decilitro postprandial, sea venosa o sea capilar. Entonces, están estandarizados los valores para la glicemia en sangre venosa y en sangre capilar. La diferencia entre ellas puede ser máximo hasta 15 miligramos de decilitro. Muy bien, doctora. En este caso, ¿cuál sería superior o serían valores Más o indistintos? menos 15 miligramos de decilitro. Ah, Generalmente, la glicemia capilar es la que es más elevada que la glicemia plasmática. Generalmente. muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta nos indica, buenas noches, la metformina, ¿cuál es el mecanismo de acción? Hay personas que lo utilizan para absorción de quistes ováricos. ¿Cómo actuaría? Bueno, la metformina es uno de los medicamentos más usados en el tratamiento de la diabetes, es uno de los más efectivos, actúa a nivel de secreción de insulina, ¿ya? Los quistes ováricos, pues, tienen un componente metabólico donde las hormonas segregadas en el ovario, ¿ya? Hacen que se produzca mayor cantidad de quistes o de óvulos, pero estos no lleguen a su maduración. Entonces, ¿qué hace la insulina? Pues regula la liberación o la secreción de la insulina, ¿ya? Y esto hace pues que también se vayan regulando las otras hormonas de los ovarios para evitar los quistes o para poder realizar la absorción, ¿ya? La metformina, para que ustedes lo tomen en cuenta y sepan, es uno de los medicamentos que utilizamos que no baja la glicemia, o sea, no causa una hipoglicemia. Es la medicación más segura que nosotros tenemos, ¿ya? Porque no actúa directamente en la glucosa plasmática para bajar la glucosa plasmática y pues eliminar la glucosa excedente que tenemos en la sangre, ¿no? Sino que tiene otro mecanismo. Pero sí, la metformina no solo se ha utilizado en quistes ováricos o síndrome de ovario poliquístico, sino también en resistencias a la insulina, en intolerancias a la glucosa, ¿ya? En algunos casos, se ha utilizado también en síndrome metabólico y es una de las opciones terapéuticas también para bajar de peso. Santa metformina, esa, ¿no? Así es. Buenas noches. ¿Cada cuánto pedimos la hemoglobina glicosilada? Felicidades al Laboratorio Merck por la iniciativa de este curso e invitación de excelentes expositores. La Muchas pregunta. Bueno, Gracias. la hemoglobina glicosilada es el promedio de los 3 últimos meses del comportamiento de la glicemia en sangre. Entonces, no vale la pena pedirla todos los meses o cada 15 días, porque es el promedio de los 3 últimos meses de la glucosa en sangre.
Se pide cada 3 meses para ver realmente cómo vamos con los valores. Lo normal va de 4 a 6,2%, ¿ya? Estos son valores normales. Por encima de los 5,6 con glicemias alteradas, ya tenemos una prediabetes. Por encima de 6,2 con glicemias normales, tenemos una prediabetes. Y por encima de los 6,2 con glicemias alteradas, ya tenemos una diabetes. Muchas gracias, doctora. Bueno, tenemos varias preguntas con relación a la metformina. Vamos a tener un apartado específico también para hablar acerca de la terapia oral. Yo creo que va a ser también un momento apropiado para poder lanzar las consultas con respecto a esto. Bueno, como el tema es relacionado a hipo e hiperglicemia, una de las consultas indica, ¿cuál sería el mejor momento para la administración de los hipoglicemiantes? El mejor momento es el momento del diagnóstico. Ese es el mejor momento cuando el paciente tiene ya un diagnóstico de diabetes. Ahí tenemos que comenzar con los hipoglucemiantes, ya sean orales o con el tratamiento de la insulina, dependiendo cuándo o cuánto tengamos de hemoglobina glicosilada. Ahora, si nosotros tenemos una hipoglicemia, y esto es muy importante, y miren, me olvidaba, debemos suspender la medicación, ya sea insulina o hipoglicemiantes orales, debemos suspender la medicación por lo menos de 3 a 5 días hasta que las glicemias se vuelvan a estabilizar. Pero en este caso sí, el paciente tiene que estar monitoreado, tiene que tener una consulta con el médico para ver con qué hipoglicemiante vamos a iniciar la terapia. Un dato importante, doctorita. Hay otra pregunta de la doctora Patricia Olivera. Buenas noches, doctora. Mi consulta es en cuanto es el valor máximo de hiperglicemia, ya que el glucómetro marca hemoglobina No, glicosilada. HI. perdón. HI cuando sobrepasa de 600 miligramos de cilitro. Bueno, en realidad, valores máximos de hiperglicemia es lo que tolera el organismo. Yo cuando estaba haciendo diabetes, pues tuve un paciente con 1084 de glicemia plasmática. Y la verdad es que no podía creer ese valor. Pero hace poco vi otro paciente en consulta que entró caminando al consultorio con 968 de glicemia plasmática. Entonces, realmente los valores de hiperglicemia es lo que tolere mi organismo. Hay pacientes, como les decía, que con 150 pues ya tienen síntomas clásicos de hiperglicemia y necesitamos cambiar medicación. Hay pacientes que toleran muchísimo más, 900, por ejemplo, en este caso del señor, que no tenía absolutamente ningún síntoma. Entonces, depende mucho del organismo, depende mucho del metabolismo de cada paciente, ¿no? Y obviamente de la situación y el lapso de diabetes que tenga el paciente. Generalmente los pacientes que debutan con diabetes, pues un paciente que debute con 900 está listo para entrar a terapia intensiva y hacer una cetoacidosis diabética y complicarse, ¿no? Generalmente pasa eso. Pero, bueno, por encima ya de los 250 nosotros nos tenemos que preocupar. Y cuando el paciente, y esto sí, para que ustedes lo puedan tomar muy en cuenta, cuando el paciente tiene 2 cifras repetidas mayor a 250, inmediatamente tiene que ir al médico a hacer un examen de laboratorio para ver si no estamos formando cuerpos cetónicos y para ver si no hay una cetoacidosis diabética. De esta manera nosotros podemos prevenir a que el paciente pues pueda entrar a una terapia intensiva por una cetoacidosis o un coma hiperosmolar. Doctora, tal vez haciendo una consulta en lo que acaba de decir, estas 2 mediciones que usted indica que si se repiten se tiene que hacer esa información, ¿cuál es el lapso de tiempo entre esas 2 mediciones? Al día siguiente, 24 horas. Muchas gracias, doctora. Una de las últimas consultas que tenemos indica qué tipo de diabetes es la más peligrosa. En realidad, todas las diabetes son peligrosas cuando no tienen tratamiento, cuando no tienen plan de alimentación, cuando no tienen una medicación y un control adecuado. Todas las diabetes son peligrosas, ¿no? En la diabetes tipo 1, pues tenemos mayores complicaciones
Tenemos mayores tareas porque debemos enseñar no solo al niño, sino al papá, a la mamá o a la persona que viva con él a contar carbohidratos, a colocar insulina, a reconocer síntomas de hiperglicemia, a saber en qué momento debemos llevar a este niño al médico, cada cuánto se hacen los controles, cada cuánto se hacen las mediciones. En la diabetes gestacional pasa lo mismo. La mujer embarazada pues debe reconocer en qué momento está subiendo de peso, pero por las hiperglicemias, o cuando hace una hipoglicemia, dónde se debe colocar la insulina, en qué momento del embarazo o en qué trimestre del embarazo debe cambiar la rotación de la insulina, cuántas veces al día debe medirse la glicemia, que también es muy importante, cuántas veces debe ir al ginecólogo durante todo el embarazo para hacer las ecografías y ver si ese bebé es grande, es pequeño, es pesado o le falta peso. Entonces es muy importante. Y en la diabetes tipo 2, sí, nos hemos relajado bastante, pero no es lo ideal. El paciente tiene que tener su glucómetro, el paciente tiene que tener un buen plan de alimentación, el paciente tiene que aprender a contar carbohidratos, no con la premisa o la premura de los pacientes tipo 1, pero sí necesita contar carbohidratos. El paciente debe saber el tipo de ejercicio que tiene que realizar según el metabolismo. El paciente debe saber cuántas veces al día medirse la glicemia, si toma pastillas o si se coloca insulina, ¿no? Entonces, creo que los 3 tipos de diabetes que generalmente vemos, ¿no? Que bueno, Modi y Lada, la verdad es que yo aquí en Bolivia vi 2 pacientes, entonces no hay mucho, ¿no? Pero sí en otros lugares sí un poquito más, la tasa sube un poquito más, pero el tratamiento es igual o mucho más extremo, digamos así, en pacientes tipo 1, ¿no? Pero en pacientes tipo 2, las complicaciones que pueden llegar a tener la diabetes realmente son mortales. Y esto tienen que tenerlo claro. Los pacientes no se mueren por la diabetes. No hay ningún paciente en este mundo que haya muerto por tener diabetes. Los pacientes se mueren por las complicaciones que puede tener esta enfermedad. Por ejemplo, complicaciones agudas que hemos visto hoy, una hipoglicemia, una hiperglicemia que los lleva a un coma cetoacidótico y listo, ahí, hasta ahí la contamos. O una nefropatía diabética que puede llevar a una insuficiencia renal crónica, una insuficiencia renal aguda, necesitar diálisis de urgencia. Entonces, las complicaciones que tienen los pacientes con diabetes realmente son los que los llevan a fallecer, ¿no? Un pie diabético, la retinopatía diabética, que es la segunda causa de ceguera en el mundo. Entonces, estamos ante una enfermedad muchísimo más agresiva que el mismo COVID. Realmente esta patología se ha venido desarrollando en todo este tiempo, ha sido silenciosa, es silenciosa, pero nos está dando una alerta para que nosotros podamos realizar al paciente educación y podamos prevenir. Si, bueno, la mamá o el papá o los abuelos tienen diabetes, pues yo como personal médico puedo prevenir a la familia o como personal de salud, puedo prevenir a la familia para que ninguno más tenga diabetes, ¿no? Entonces es una enfermedad prevenible, es una enfermedad mortal, sí, es una enfermedad que no tiene cura, sí, pero es una enfermedad que con tratamiento, un buen plan de alimentación y ejercicio o actividad física puede llevarse sin ningún problema durante toda la vida. Qué importante, ¿no? Lo que usted dice, y justamente es por eso que a través de todas estas sesiones que estamos teniendo es la educación diabetológica que tiene que tener, ¿no? Todo paciente diabético también, ¿no, doctorita? Así Entonces, es. digamos que con todas estas sesiones, más el último, que es el taller, que ya vamos a aprender a manejar todo lo que es cadena de frío, insulina, glucómetros y todo lo demás, ya los asistentes van a estar bastante expertos en el tema, ¿no? Sí, bueno, y esa es la idea, ¿no? De que podamos juntos prevenir esta enfermedad y enseñarle al paciente que ya está con diabetes, pues a llevar y a monitorizar su enfermedad como si lo tendría, como lo tiene que hacer, ¿no? En realidad, miren, yo
siempre digo, y esto es lo que aprendí y me llevo siempre guardado en la cabeza y en el corazón, que el paciente es el dueño de su enfermedad. El médico es el que acompaña, el laboratorio acompaña, la farmacia acompaña, el psicólogo acompaña, todos acompañamos. Pero si el paciente pues no quiere tener un tratamiento, no podemos acompañar. Y eso es lo que nosotros tenemos que intentar, que el paciente tome las riendas de su enfermedad para que el personal de salud acompañe a vivir mejor a ese paciente. Sí, exacto, doctorita. Bueno, doctora, finalizando las preguntas, ahí es la última pregunta que vamos a hacer esta noche. Reiterando antes que por favor llenen el formulario para la asistencia y esta es la pregunta, doctora. Buenas noches, doctora. Mi mami toma glucofaje de 500 XR, pero en estos 2 meses no bajan sus niveles. La última vez fue de 170. ¿Qué me recomienda, doctora, por favor? Mi mami es una mujer muy activa, pero nos preocupa, en algún momento llegó hasta 180. Bueno, si esas glicemias son en ayunas, tendríamos que hacer pruebas de hemoglobina glicosilada, glicemia, creatinina, urea, perfil lipídico, a realizar una evaluación para poder aumentar la dosis ya o cambiar la medicación hasta que la paciente pues pueda tener glicemias por debajo de los 100 miligramos decilitros y si se puede después volver a la misma medicación, pues se lo hace, ¿no? Ahí está la doctora Maribel, es la que estaba consultando. Esperamos que hayamos Podido responder la duda de la doctora, responder su ¿no? pregunta, ¿no? Ahí está. Doctora, muchas gracias por A la charla, ustedes, por la chicos. sesión. Al siguiente miércoles nos vemos en la Nos misma vemos hora. al siguiente miércoles, perdón. Muchísimas gracias, perdón por la espera. Hoy, la verdad, me volvieron loca en el consultorio, así que bueno, teníamos que cumplir y bueno, vamos a estar presentes. Ahora, sí me gustaría mucho poder realizar o hacer un grupo de WhatsApp para que el personal de farmacia pues pueda estar en contacto, pueda aprender y no solo con las charlas, sino de los casos diarios que ellos tienen, porque ellos son la primera línea de contacto del paciente con diabetes. Entonces, si estamos ya en estas charlas para guiar al personal, pues también podríamos hacer un grupo para poder también ayudarlos en caso de que tengan un paciente con diabetes y no sepan cómo tratarlo o no sepan qué hacer en ese momento. Sí, está bien, doctora. Justamente como tenemos los datos, se están llenando las asistencias, entonces se tiene el banco de celulares y yo me animo a decir que en la tercera sesión podemos crear el grupo, doctorita, ¿le parece? Claro que sí. ¿Ya? Y ahí yo también pues puedo ir pasándoles información, la misma información que paso a todos mis grupos de diabetes, ¿no? Del club de diabetes, para que ellos también vayan aprendiendo. Está bien. Exactamente. Ya tenemos por si acaso la grabación de la primera sesión. Lo voy a mandar a los celulares justamente de todos los que asistieron y también de los asistentes del día de hoy. ¿Ya, doctora? Muchas Entonces nos gracias, chicos. vemos al siguiente miércoles. Nuevamente, gracias, Nos Mauricio. vemos el miércoles. Muchas Humberto. gracias, doctora. Esta noche realmente ha sido de mucho aprendizaje. Estoy seguro que todos los asistentes han quedado conformes y muy gratamente realmente por la información brindada. Hasta la próxima semana, doctora, donde vamos a tocar nuevamente información pues bastante útil para todos ellos. Muchas gracias, chicos. Igual agradecida con Inti, con Merck por esta oportunidad y pues ya nos estaremos conociendo en el taller, todos cara a cara. Así que bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir con las charlas y nos vemos el siguiente miércoles. Que tengan un buen descanso. Un buen descanso, doctorita. Buenas Luego. noches, doctora. Buenas Buenas noches noches. a todos. Voy a estar unos minutos más con el formulario, ya para que puedan llenar los que no llenaron.
Muy buena sesión, colegas. Muchas gracias por todo. Que tengan buen descanso. Gustavo. Gracias. Gustavo, tú también estás guardando, ¿no? Sí, Estás lo voy a grabando, grabar ¿no? también yo. Sí, lo voy a tener ya la grabación. Ya, porque yo grabé, ese rato estaba entrando la doctora y ya en ese momento grabé. Sí, lo tengo completo. Habría que Ya, cortarlo, sí. ya, Mm, ya. Gracias, lo gracias. voy a pasar. Gracias a Gracias, ustedes, Gustavo. chicos. Pero bueno, felicidades, Mauri. Todo muy bien. Gracias, Sí, Humbertito. gracias. Ya, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches.